Abuelita, mamá dijo que hoy es tu último día en la casa, me dijo mi nieta entre lágrimas. No supe qué responderle, solo la miré, como si sus palabras fueran parte de un mal sueño. Pero no era un sueño, era la realidad, mi propia hija, esa a la que le di todo, por la que trabajé días y noches sin descanso, por la que sacrifiqué mi juventud. Me estaba echando de su casa, sin explicaciones, sin un porqué, sin un abrazo siquiera. Mi nieta, con su vocecita temblorosa, lo había dicho con el corazón roto. ¿Qué niño de 8 años debería cargar con una noticia así? ¿Quién le dijo que debía decírmelo ella? ¿Acaso pensaron que con su ternura me dolería menos? Fue peor, porque en sus ojitos vi algo que ni siquiera mi hija me mostró. Dolor verdadero. Hasta ese momento, yo creía que vivíamos en armonía. Lavaba la ropa, cocinaba, cuidaba de la niña cuando ello salía. Nunca me quejé. Nunca pedí nada. Solo quería ser útil, sentirme parte. Pero ese día, al ver mi maleta junto a la puerta principal, lo entendí todo. No era una decisión del momento. Ya lo habían planeado. Me habían borrado de mi vida con la misma frialdad con la que uno arranca una hoja vieja de un cuaderno. Y lo peor es que no dijeron ni una palabra. Aún escucho ese susurro como un eco en mi pecho. Mamá dijo que hoy es tu último día en la casa. No hubo abrazos, no hubo despedida, solo silencio. Y mi mundo, de pronto, se quedó sin paredes, sin techo y sin familia. Abuelita, mamá dijo que hoy es tu último día en la casa, me dijo mi nieta entre lágrimas. Yo me quedé paralizada. Sentí que el mundo se detenía en ese instante, como si el tiempo hubiese contenido la respiración solo para que esas palabras rebotaran una y otra vez dentro de mi cabeza. La miré con los ojos abiertos, intentando sonreír para no asustarla, pero por dentro me estaba rompiendo. ¿Cómo le explicas a una niña que te duele más que a nadie, pero que no sabes qué está pasando? ¿Cómo le dices que te acabas de enterar de tu propio destino por boca de una pequeña inocente que no debería cargar con esa carga? Me arrodillé frente a ella, le tomé las manos y le pregunté, ¿quién te dijo eso, mi amor? Y ella, con la carita empapada, respondió, mamá, anoche cuando hablaba con papá, dijeron que ya no puedes vivir aquí. No supe qué hacer con ese golpe, porque no fue solo lo que escuché, fue quien lo dijo. Mi hija, mi única hija, aquella a la que sostuve mis brazos cuando su padre se fue, la misma a la que le enseñé a caminar, a leer, a defenderse de la vida. Años atrás, cuando se divorció y me pidió ayuda, le abrí mis puertas, le llevé comida, cuidé de su bebé mientras ella encontraba trabajo. Después, cuando las cosas mejoraron, me invitó a vivir con ellos para no estar sola. Y ahora, esa misma hija planeaba echarme, sin siquiera mirarme la cara, como si yo fuera una carga, como si todo lo que di ya no importara. Caminé por el pasillo de la casa como un fantasma, sin saber si debía preguntar o hacerme la tonta. Vi mis cosas empacadas en silencio, como si alguien más hubiera decidido por mí. Mi ropa estaba doblada, mis medicinas guardadas, y mi manta favorita, esa que tejí durante los años más tristes de mi vida, estaba dentro de una maleta sin preguntar si me la quería llevar. Ahí supe que esto no era un impulso, no era enojo del momento. Esto estaba decidido. Y lo más hiriente es que ni siquiera se habían tomado el tiempo de hablarme. Me borraron sin palabras. Entré a la cocina y allí estaba ella, mi hija, como si nada, preparando café, enviando mensajes en su celular, ignorando mi presencia. Tragué saliva, junté valor y le dije, ¿es cierto lo que me dijo la niña? Su mirada fue rápida, evasiva, molesta. Me dijo con un tono seco, no es momento para hablar de eso, mamá. Ya está todo listo. Después lo hablamos, ¿sí? Después. Como si yo fuera una cita postergable, como si mis emociones pudieran esperar.
Fue entonces cuando el silencio de mi yerno se volvió más pesado que cualquier palabra. Me vio desde el desayunador, no dijo nada, solo bajó la mirada y se levantó a guardar su laptop. Me miró por última vez, con una expresión de lástima, pero sin intención de intervenir. Él siempre fue así, correcto, distante, y más del lado de su esposa que del de nadie. Pero yo lo acepté, lo cuidé, incluso cociné sus platos favoritos. ¿Para qué? Para que ahora no tuviera ni el valor de decirme adiós. En ese momento, sentí que el corazón se me salía del pecho, no por el abandono en sí, sino por la forma, por el desprecio disfrazado de cortesía, por el silencio, por la frialdad. Me senté en el sofá con mi nieta en brazos, ella sin entender nada, yo sin poder explicarle todo. ¿Cómo le dices a una niña que en este mundo, a veces, la gente a la que más amas es la que más duele? ¿Cómo le explicas que la vida no siempre es justa, ni con los buenos? Pensé en irme en ese mismo instante, pero ¿a dónde? No tengo otra casa. Todo lo que tenía lo entregué por ayudar. Mi pequeña pensión iba a la cuenta de mi hija, para los gastos, y yo nunca reclamé, no porque no supiera lo que pasaba, sino porque creía que lo hacía por amor, porque confiaba. Pero ahora estaba claro que yo era solo una estadía temporal, un mueble viejo que estorbaba, y la única que lo dijo con la verdad fue mi nieta, con su susurro inocente, ese que todavía siento rebotando dentro de mi alma. Me quedé sentada un buen rato, sin moverme, como si mi cuerpo necesitara entender lo que mi mente aún no aceptaba. Escuchaba los pasos de mi hija y su esposo yendo de un lado al otro de la casa, empacando cosas, hablando en voz baja. No me incluían en nada. Era como si ya no perteneciera a ese lugar, como si me hubieran desactivado, como si ya no hiciera falta mi presencia. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentada con la niña que más amaba en el mundo, aferrada a su manita tibia, como si fuera mi único refugio en medio de esa tormenta silenciosa. La niña me miró y me preguntó si yo también me quería ir. ¡Qué pregunta tan dura! ¿Cómo le dices que no quieres, pero que no te queda de otra? Le respondí que no lo sabía, que a veces los adultos tomaban decisiones que los niños no comprendían. Y ella, con una madurez que no le correspondía, me dijo: «Yo sí entiendo, abuelita. Es que ya no te quieren aquí, ¿verdad?». Esa frase me desgarró más que cualquier otra, porque no solo era cierta, sino que venía de una niña que veía todo, que entendía más de lo que aparentaba, y que también se estaba quedando sola. En medio de todo ese dolor, vino a mi memoria la primera vez que sostuve a mi nieta en brazos. Fue en un hospital frío, el día que mi hija volvió a casa sin el padre de la criatura. Me pidió ayuda y yo dejé mi pequeño departamento, mis plantas, mi espacio, para acompañarla en su maternidad. Desde entonces me convertí en niñera, cocinera, consejera, lavandera. Lo hice todo con gusto, porque el amor verdadero no necesita condiciones, o al menos eso pensaba yo. Pero parece que el amor no siempre es suficiente para que te valoren. Fue entonces cuando escuché el sonido de una notificación en el teléfono de mi hija. Se oía un mensaje de voz. «¿Ya llevaron a la señora? Dime si ya quedó todo listo con lo del lugar». La señora. Ni siquiera mi nombre. Ni un mamá. Me dolió más de lo que imaginé, porque ya no era parte de su vida, sino un asunto a resolver. Una carga que debía ser llevada a otro sitio, lejos de su rutina, lejos de su vista, lejos de su conciencia. Me levanté despacio, entré a mi cuarto y vi mis cosas, mis libros, mi manta tejida, el retrato viejo de mi madre, todo reducido a una maleta. Tomé aire. No quería armar escándalo ni discutir, pero merecía una conversación. Fui hasta donde estaba mi hija y le dije, con la voz más firme que pude: «Solo quiero saber si esto es verdad, si hoy me sacas de tu casa». Me miró con fastidio, como si yo fuera una molestia.
Mamá, no hagas esto más difícil. Ya todo está organizado. No podemos seguir así. Necesitas un lugar donde te cuiden, con profesionales. Aquí no tenemos tiempo ni espacio. Cada palabra era un cuchillo. No dijo te amo, ni es por tu bien, ni te vamos a visitar. Solo eso. No tenemos tiempo ni espacio. Esa tarde aprendí lo que realmente duele. No es que te echen, sino que lo hagan sin un mínimo de amor. No es que te digan adiós, sino que lo hagan como si fueras nadie. Y ahí estaba yo, una mujer que lo dio todo, siendo desechada como si fuera invisible. Pensé en reclamar, en gritarle todo lo que guardaba. Pero mi nieta estaba detrás de mí, mirándonos, apretando su muñeca contra el pecho. Así que tragué mis lágrimas, levanté la barbilla y dije, está bien, pero no me lo dijo un adulto, me lo dijo una niña. Y eso, hija, eso nunca lo vas a poder borrar. Mientras caminaba hacia la puerta con mi maleta en mano, sentí que dejaba no solo una casa, sino una parte de mi historia. Me sentí vieja, sí, pero también traicionada. Aún así, algo dentro de mí se encendió. No iba a dejar que me acabaran tan fácil. No sé cómo, no sabía aún con qué fuerzas, pero algo me dijo que esta historia no terminaría aquí, porque una abuela puede ser todo, menos cobarde. Mi nieta corrió detrás de mí hasta la puerta, me abrazó con una fuerza que no le conocía y me dijo al oído, «No te vayas, abuelita, yo no quiero que te vayas». Sentí que el alma se me partía en dos, porque si era por ella, yo me quedaba toda la vida. Pero el corazón de los niños no tiene poder frente a las decisiones de los adultos. Y yo ya no era bienvenida. Mi hija me miraba desde el pasillo, con los brazos cruzados y la impaciencia marcada en su rostro. Aún no entiendo cómo alguien que fue criado con amor, con ternura, puede tratar así a su propia madre. Me sentí una intrusa en la vida de la persona a la que le di la vida. El auto que me llevaría llegó puntual. Un transporte privado, contratado para trasladarme al que llamaron Residencia para Adultos Mayores. Pero todos sabemos lo que eso significa. Un asilo. Un lugar donde dejar a quienes ya no encajan en la rutina, a quienes estorban en la mesa, a quienes duermen más lento y caminan más despacio. No llevé más que una maleta, una bolsa con documentos y el rosario que me había regalado mi madre cuando era joven. El chofer me saludó con cordialidad, sin saber que estaba conduciendo a una mujer que no iba solo a otro lugar, sino al borde de un abismo emocional. Durante el trayecto, no pude contener las lágrimas. Pensé en todo lo que había entregado a lo largo de mi vida. Mi juventud para criar a mi hija, mis últimos años para cuidar de mi nieta. Y ahora, cuando más vulnerable me sentía, me dejaban en manos de extraños. Nadie me preguntó si quería eso. Nadie me preguntó si tenía miedo. Todo fue decidido por ellos, sin consultar, sin compasión. Apretaba mi bolso contra el pecho como si fuera un salvavidas y cerraba los ojos para no pensar que ese camino era real y que yo no estaba soñando. Al llegar, lo primero que sentí fue frío, no por la temperatura, sino por el ambiente. La fachada del lugar parecía bonita, sí, pintada de colores suaves, con plantas al frente, pero al cruzar la puerta todo se volvió gris. Una recepción desordenada, pasillos silenciosos y varios ancianos sentados en sillas de ruedas con la mirada perdida. Nadie hablaba, nadie reía. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. El chofer me dejó junto a una enfermera joven que me pidió mis documentos. Me habló con amabilidad, pero con prisa, como quien repite un procedimiento rutinario. Yo era solo otro ingreso más. Me asignaron una habitación compartida, una cama junto a la ventana, una silla de plástico, una mesa de noche vacía. No había fotos, ni flores, ni nada que me recordara quién era.
Me dieron una bata, un horario de comidas y una lista de reglas. Y lo más triste fue que en todo ese proceso, nadie me preguntó cómo me sentía, nadie me preguntó por mi nombre completo, por mi historia, por mis miedos. Nadie me preguntó si alguna vez fui feliz, porque ahí dentro ya no importa quién fuiste, solo importa que ahora estás aquí y que te adaptes. Esa noche me acosté sin hambre, sin fuerzas. No podía dormir. Mi compañera de cuarto era una señora de cabello blanco, muy delgada, que apenas murmuraba algunas palabras. Le pregunté su nombre y me respondió con voz suave: Ana. Después me dijo algo que nunca olvidaré. Tranquila. El primer día siempre duele, pero uno aprende a dejar de sentir. Porque sentir, aunque duela, es lo único que me recordaba que aún estaba viva. A la mañana siguiente me despertó el sonido de una radio vieja. Alguien cantaba boleros en el pasillo. Me levanté, me puse mi bata y salí con pasos lentos a explorar el lugar. Vi una pequeña sala de estar con un televisor, una mujer tejiendo sola en una esquina y una pared llena de fotos de otras personas que, como yo, fueron olvidadas. Algunas tenían visitas programadas, otras no recibían a nadie desde hacía años. Y en ese momento me pregunté, ¿seré yo ahora parte de esa estadística? ¿Seré la abuela que una vez lo dio todo y terminó en el rincón del olvido? Pasaban los días y fui aprendiendo a moverme entre los pasillos como si de verdad perteneciera allí. Me presentaron al resto de los residentes, la mayoría en silencio o perdidos en su mundo. Pocos respondían con entusiasmo. Algunos ni siquiera recordaban sus nombres. Era como si ese lugar fuera un último capítulo que todos fingían no estar leyendo. Pero yo me resistía. Me dolía el cuerpo, sí, pero más me dolía el alma. Me preguntaba constantemente si todo esto era un castigo por amar demasiado, por dar demasiado. ¿Dónde estaban los abrazos, las visitas, los te extraño? Solo el eco de un teléfono que no sonaba y una silla vacía durante las horas de visita. Fue entonces cuando conocí a doña Ofelia, una mujer mayor de mirada firme y voz clara. No era como los demás. Tenía un aire de dignidad que no se había desmoronado con el tiempo. Me senté junto a ella un día en el jardín del asilo, y sin que yo dijera palabra, me dijo: «Te abandonaron, ¿verdad?». Me sorprendió su franqueza. Le respondí con un suspiro, y ella, como si leyera mi historia entre arrugas, me dijo: «A muchas nos pasa, no porque hicimos algo malo, sino porque hicimos demasiado bien, y después sobramos». Esas palabras se me quedaron grabadas. Eran duras, pero verdaderas, porque algo dentro de mí sabía que sí, que yo ya había dejado de ser necesaria. Ofelia me contó que fue maestra durante más de 30 años, que crió a 3 hijos y cuidó de un esposo enfermo durante los últimos 5 años de su vida. Y aún así, allí estaba, en una cama compartida, con un bastón viejo como única herencia. Cuando ya no necesitan tus consejos, tampoco necesitan tu presencia, me dijo. Y entendí que ella no hablaba solo por sí misma, sino por todas nosotras, mujeres que sostuvimos el mundo en silencio y que un día fuimos arrinconadas por no ser útiles. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo después. ¿Tú sabes si tu dinero está a tu nombre? ¿Tienes acceso a tu pensión? Esa pregunta me descolocó. Nunca me detuve a pensarlo. Siempre confié en mi hija. Ella administraba mis papeles. Tenía mi tarjeta bancaria porque yo ya no podía salir sola, decía. Me depositaban mi pensión y ella se encargaba de pagar todo. Yo jamás dudé, hasta ahora. Ofelia me miró fijamente y me dijo: «Muchas terminamos aquí no solo por abandono emocional, sino también económico. Te recomiendo que empieces a revisar. No tienes idea cuántas llegan aquí sin saber que les han quitado todo». Me dejó muda. Esa noche no pude dormir.
Me di cuenta de que ni siquiera sabía cuánto dinero había en mi cuenta, ni si todavía estaba mi nombre. Comencé a hacer memoria. Recordé cómo mi hija me pedía firmar papeles porque eran trámites del seguro. Cómo me decía que no me preocupara por nada, que ella lo manejaba todo. Incluso pensé en aquella vez que vendí un terreno que era lo único que me quedaba, y el dinero desapareció. Dijo que lo usó para mejorar la casa, pero nunca me mostró nada. Y ahora, viviendo en un asilo sin saber si tengo recursos propios, empecé a sentir que no solo me habían abandonado, quizá también me habían robado. A la mañana siguiente pedí hablar con la trabajadora social del lugar. Me costó conseguir la cita, pero finalmente me recibió. Le conté mi situación, le pedí ayuda para saber si aún tenía acceso a mis cuentas, si podía solicitar un estado de cuenta o algo que me dijera dónde estaba mi pensión. Ella me dijo que lo investigarían, pero que normalmente eso debía hacerlo un familiar. Le insistí. Le dije que necesitaba saber, que no confiaba más. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era la abuela sumisa, era una mujer que despertaba. Porque una cosa es que te abandonen, pero otra es permitirlo. Ese mismo día, al volver a mi habitación, encontré una carta de mi nieta. La había enviado con una enfermera del turno de la tarde. Era un dibujo de las dos juntas, con un corazón en el centro. Abajo, con su letra temblorosa, decía: «Te extraño, abuelita. Quiero que vuelvas. Mamá no me deja hablarte, pero yo pienso en ti todos los días». Lloré, como no lloraba desde que murió mi madre, porque en medio de tanta oscuridad, esa niña era mi única luz, y por ella, por mí, por todas las mujeres que fueron silenciadas con el tiempo, decidí que no me iba a rendir. Con la carta de mi nieta doblada con cuidado dentro del sostén, caminé por los pasillos del asilo con otra actitud. Aún me dolía todo: el cuerpo, el alma, la traición. Pero ahora había algo nuevo, una semilla de fuerza. Esa niña me recordaba cada día que yo no era una sobra, ni una molestia. Era alguien a quien amaban de verdad. Y por ella tenía que averiguar qué había pasado con mi vida, con mis derechos y con mi dinero. No podía seguir dejándome llevar por la tristeza. Necesitaba actuar, aunque fuera tarde, aunque estuviera cansada, aunque me temblaran las piernas. Al día siguiente, doña Ofelia me presentó a un hombre de cabello blanco, delgado, que venía al asilo una vez por semana, como voluntario. Me dijo que era abogado jubilado y que ayudaba gratuitamente a los residentes que querían revisar papeles o necesitaban asesoría. Me acerqué a él con miedo, con pena, como si todavía me costara reconocer que necesitaba ayuda. Pero él fue amable, paciente. Me escuchó con atención mientras le contaba todo: mi firma en papeles sin leer, mi pensión que ya no veía, las propiedades que se esfumaron y la carta de mi nieta que me devolvió el corazón. Él me pidió que buscara todo lo que tuviera: copias de documentos, identificaciones, cualquier cosa con la que pudiera empezar. Revisamos juntas mis cosas y encontramos un sobre con papeles antiguos, un acta de propiedad, un poder notarial firmado y una copia de mi identificación. Al ver el poder notarial, el abogado se puso serio. Me explicó que ese documento le daba a mi hija el control absoluto de todos mis bienes. Ella podía disponer de mi dinero, mis cuentas e incluso mis propiedades, sin pedirme permiso. Y lo peor, estaba firmado por mí, con fecha de hace 3 años. Me sentí estafada. Recordé perfectamente ese día. Ella me dijo que era un trámite de rutina, que si algo me pasaba, alguien debía encargarse. Nunca me explicó que renunciaba al control de mi vida. Me manipuló, me usó. Y ahora lo entendía todo. Por eso vendieron el terreno sin decirme. Por eso yo no tenía tarjeta bancaria. Por eso fui enviada aquí sin que nadie me preguntara nada. No era solo abandono.
Era despojo, era traición. Y no me dolía solo por mí, me dolía por todas esas veces que confié, que agradecí, que dije, gracias, hija, con una sonrisa mientras ella me borraba lentamente de su vida. El abogado me dijo que aún podía hacerse algo, que el poder notarial podía revocarse si demostraba que fui engañada o no comprendí lo que firmaba, pero que para eso debía estar consciente, firme y segura de luchar. Le dije que sí, que estaba cansada, sí, que estaba herida, pero también que no iba a morir en silencio. Me ayudó a redactar una revocación de poder y me explicó los pasos para iniciar una investigación por posible fraude. Esa noche volví a mi habitación con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estaba empezando una batalla y que no iba a ser fácil. Pero por primera vez en semanas, dormí con los ojos cerrados. A la mañana siguiente pedí permiso para hacer una llamada. Me dejaron usar el teléfono de la recepción. Marqué el número de mi hija con manos temblorosas. Sonó varias veces. Finalmente contestó. Me escuchó en silencio. Le dije que sabía todo, que estaba revocando el poder, que iba a investigar lo que hizo con mis bienes. Guardó un largo silencio y después soltó una risa seca. ¿Y qué vas a hacer desde ahí, mamá? Nadie te va a creer. Estás vieja, estás sola, nadie pelea por ti. Me colgó sin más. Me quedé ahí, con el auricular en la mano, sintiendo cómo una parte de mí se rompía y otra se encendía como un fuego. Esa tarde volví a escribirle a mi nieta, pero esta vez no fue solo una carta, fue un mensaje de lucha. Le conté que estaba bien, que no se preocupara, que la amaba. Le dije que la verdad siempre encuentra su camino y que aunque los adultos callen, los niños recuerdan. Que un día ella crecerá y entenderá quién luchó por ella y quién simplemente la usó para dañar. Terminé la carta con una promesa. No he terminado, mi amor. Esta abuela aún tiene mucho que decir. Mi hija volvió más tarde esa noche y por primera vez en mucho tiempo me miró sin evasivas. Tenía ojeras profundas y el ceño fruncido. Se sentó frente a mí en la mesa como si quisiera hablar, pero no hallaba las palabras. Yo solo esperaba que me dijera la verdad, cualquier cosa menos ese silencio que mata más que los gritos. Finalmente, entre suspiros, me confesó que ya no podía seguir sosteniendo todo esto, que sentía que era una carga emocional y económica, que necesitaba espacio, libertad, y que la presencia de una abuela envejeciendo en su sala la hacía sentir atrapada. Yo no le contesté nada, no porque no tuviera palabras, sino porque no quería que me viera llorar. Me sentía como un mueble viejo al que ya no le encuentran lugar. Pero ¿sabes qué me dolió más? No fue el desamor. Fue que esa niña, mi nieta, estuviera creciendo en un hogar donde amar parece un estorbo, donde el afecto tiene fecha de vencimiento y los mayores solo son tolerados hasta que estorban en las fotos familiares. Me pregunté en qué momento mi hija perdió el sentido de lo que alguna vez le enseñé, porque yo sí la crié con amor, con paciencia. ¿En qué momento se convirtió en esto? Esa noche, al meter a mi nieta en la cama, me abrazó con más fuerza de lo normal. Me susurró bajito, «Abuelita, yo no quiero que te vayas, yo quiero que vivas siempre conmigo». Me costó tragar saliva. Sentí que mi corazón se partía en dos, una mitad queriendo quedarse por ella y la otra aceptando que debía irme para no seguir sembrando tensión en esa casa. Acaricié su frente y le dije, «A veces, mi amor, irse también es una forma de proteger». No sé si lo entendió, pero me sonrió con tristeza y cerró los ojos. Cuando regresé a mi cuarta ya había una maleta junto a la puerta. No era mía. Era una que ella, mi hija, había preparado. Supongo para que me fuera lo antes posible. Me senté en la cama y la miré. No eran muchas cosas. Unas cuantas mudas de ropa, mis pastillas, mi cepillo y el álbum de fotos que siempre había guardado bajo la cama. Ella lo había metido ahí. No supe si era por ternura o por quitarse culpas.
Lo abrí y vi la foto en blanco y negro donde ella, siendo niña, me abrazaba en una Navidad vieja. Me pregunté dónde había quedado esa versión de ella. Al día siguiente el ambiente era tenso. Nadie dijo palabra durante el desayuno. Mi yerno bajó con cara de no querer involucrarse, mi hija fingía leer el celular y mi nieta me miraba con los ojos más tristes que le había visto nunca. Cuando terminé mi té, respiré hondo y dije, gracias por estos años. Me voy con lo que tengo, pero me llevo lo más valioso, los recuerdos con mi nieta. Mi hija frunció el ceño como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Quizás porque en el fondo sabía que me estaba fallando como hija. Salí por la puerta sin mirar atrás, con la maleta en la mano y el corazón hecho pedazos. No tenía dónde ir aún, pero decidí caminar. Cada paso que daba era un adiós silencioso a todo lo que construí. La calle estaba fría, el cielo nublado, pero había una certeza dentro de mí. No me rendiría, porque si algo me enseñó la vida, es que incluso cuando te echan del lugar que llamas hogar, aún puedes construir uno nuevo, aunque empieces con las manos vacías y el alma rota. Amanecí temprano ese día, aunque no pude dormir bien. Mi cuerpo sabía que algo estaba por romperse. El desayuno seguía siendo mi rutina favorita, no por la comida, sino por el momento de ver a mi nieta bajar las escaleras con sus trencitas y su pijama con unicornios. Siempre se sentaba a mi lado mientras su madre aún dormía. Pero esa mañana, ella no bajó. Yo sabía que algo no estaba bien, pero me quedé sentada en la mesa, con la taza de café ya fría y los panecillos sin tocar. El silencio era demasiado denso. No era el silencio de una casa tranquila. Era el de una despedida no dicha. Cuando por fin escuché pasos, no fue la voz de mi nieta la que me habló, fue mi hija. Sin mirarme a los ojos, se acercó con los brazos cruzados y me dijo con voz neutra: «Hoy viene Pedro, el del camión. Te va a llevar con tía Lupe». Yo me quedé en silencio. Ni una explicación, ni una disculpa, ni un abrazo. Solo una orden seca. Como si yo fuera un paquete olvidado que estorba en el rincón de una casa que ya no siente amor. Sentí como el corazón se me hacía pequeño, pero me mantuve firme. No iba a rogar, no iba a suplicar cariño. Solo asentí, tragándome las lágrimas, como lo he hecho tantas veces en mi vida. Fui a mi cuarto despacio, recogí mis pocas cosas y doblé la colcha que tanto me gustaba, esa que yo misma tejí cuando nació mi nieta. Mientras acomodaba todo en la vieja maleta que me acompañó tantos años, me encontré con un dibujo. Era de mi nieta. Un corazón torpe con nuestras dos figuras tomadas de la mano. «Te amo, abuelita», decía con letras temblorosas. Ahí fue cuando me quebré. Me senté en la cama con el dibujo entre las manos y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. No por tristeza, sino por impotencia. Por no entender cómo llegamos a este punto. Y cómo mi propia hija podía ser capaz de olvidarse de todo lo que hice por ella. Justo cuando me limpiaba las lágrimas, la puerta se abrió lentamente. Era mi nieta, con los ojitos hinchados y una expresión que partía el alma. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¿Es cierto que te vas, abuelita? Mamá dijo que hoy es tu último día, pero yo no quiero que te vayas», me dijo sollozando. Sentí que el alma se me desgarraba. No supe qué decir. Solo la abracé fuerte, con ese abrazo que una abuela da cuando el mundo se derrumba pero quiere ser refugio para alguien más. «No quiero dejarte, mi amor, pero a veces los grandes toman decisiones que no siempre entendemos», le dije, aunque yo tampoco entendía nada. Ella metió la manita en el bolsillo de su bata y me dio un billete arrugado. «Es mío. Me lo dio el ratón de los dientes, pero te lo doy para que no tengas frío». No pude más. Me derrumbé frente a ella. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre ya no me quiere en su vida? ¿Cómo explicarle que a veces el amor de una madre no garantiza compasión cuando una ya envejece? No hay palabras para eso.
Solo queda el silencio. Ese silencio cruel que se siente como un portazo al alma. Y sin embargo, en ese momento supe que yo no estaba sola. Supe que al menos un corazón pequeñito me amaba de verdad. Mi hija llegó esa noche como si nada, saludando con su tono habitual, con una bolsa de supermercado en una mano y su celular en la otra. Yo estaba en la cocina, terminando de guardar los platos que acababa de secar. No dijo nada sobre la conversación que escuché por casualidad. Ni siquiera noté una pizca de remordimiento en sus ojos. Y eso fue lo que más me dolió. No la conversación, sino su frialdad. Me costaba creer que esa mujer fuera mi hija. ¿En qué momento se volvió tan dura, tan ajena? Quise preguntarle de frente si era verdad lo que le había dicho a su esposo, pero mi corazón aún temblaba y preferí mantenerme en silencio, al menos por esa noche. Mi nieta, en cambio, no pudo contenerse. Me abrazó fuerte antes de irse a dormir y me susurró: «Yo no quiero que te vayas, abuelita». Sentí su tristeza como una puñalada directa al alma. Le acaricié el cabello tratando de disimular mi llanto. No merecía cargar con ese dolor, con esa angustia infantil que los adultos a veces sembramos sin darnos cuenta. Me prometí a mí misma que haría lo que fuera para protegerla, aunque me doliera irme, aunque me rompiera por dentro, porque si me quedaba solo por ella, quizá le estaba enseñando que estaba bien permitir que nos desprecian, y yo no quería que creciera creyendo eso. Al día siguiente, muy temprano, empecé a guardar mis cosas. No tenía muchas, solo una maleta y una caja con mis fotografías, mi Biblia y un par de recuerdos que atesoro. No quería hacer ruido, pero cada paso que daba me dolía más que el anterior. No era la mudanza lo que me lastimaba, sino lo que representaba: el abandono, el desprecio, la indiferencia de una hija que un día fue mi bebé en brazos. Justo cuando cerraba mi maleta, escuché una vocecita detrás de mí. Era mi nieta, con sus ojitos hinchados de dormir, mirándome en silencio. «¿Ya te vas?», me dijo con una voz que me desgarró. Me arrodillé y la abracé fuerte, como si quisiera absorber todo su dolor en mi pecho. No le respondí con palabras, solo con el silencio que se forma cuando un corazón ya no puede más. Ella me miró y metió en mi bolso un dibujo que había hecho. Era ella y yo tomadas de la mano con una sonrisa gigante y un sol brillante arriba. «Para que no te olvides de mí», me dijo. Y ahí supe que no podía quedarme callada más tiempo. Esa noche, cuando mi hija regresó del trabajo, la esperé sentada en el comedor. Esta vez no me temblaron las manos. Le pedí que se sentara y antes de que pudiera decirme una excusa o cambiar de tema, le hablé con firmeza. Le dije que sabía que me quería fuera, que había escuchado todo y que no iba a rogarle por un espacio en su vida ni en su casa. Pero también le dije algo que no esperaba. «Gracias por mostrarme quién eres, porque así al menos puedo tomar decisiones con los ojos abiertos». Se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Su esposo bajó la mirada. Y yo me levanté, tomé mis cosas y le dije a mi nieta que la amaba más que a nada, pero que a veces, para enseñar amor, uno también tiene que irse. Antes de cruzar la puerta sentí unas manitas que me abrazaron por la cintura. «Te voy a esperar siempre, abuelita, donde sea que estés», me dijo entre sollozos. En ese momento supe que la historia entre nosotras no terminaba ahí. Solo estaba tomando un nuevo camino. Un camino que dolía, sí, pero que también podía traer un renacer. Porque el amor verdadero no desaparece con la distancia. Y porque cuando uno se elige a sí mismo, también le enseña a otros a hacerlo. Pasé la noche en una banca, con el rebozo como única manta y los recuerdos como único consuelo. Escuché el canto de los pájaros mezclado con el sonido distante de la ciudad despertando. Mi cuerpo, viejo y dolido, pedía una cama, un techo, algo de alivio. Pero más que eso, mi corazón pedía un poco de amor, un poco de respeto.
Me pregunté qué había hecho mal. Me pregunté por qué una madre que dio todo por su hija podía ser echada como si fuera un mueble viejo. La pregunta no tenía respuesta, al menos no una que me calmara. Un joven que pasaba temprano por ahí me ofreció un café. Me lo dio con una sonrisa que parecía decir, «Yo sí la veo, señora». Fue un momento breve, pero me hizo sentir humana otra vez. No le dije nada, solo asentí y agradecí con la mirada. A veces, el alma solo necesita un gesto para no romperse del todo. Con las manos temblorosas, sostuve ese café como si fuera el más valioso del mundo, porque lo era. Era la dignidad servida en un vaso de cartón. Caminé sin rumbo por calles que ya no reconocía. Todo había cambiado tanto. Los árboles, los negocios, hasta el aire parecía distinto. Me vi reflejada en una vidriera y no me reconocí. Esa mujer encorvada, con ojos tristes y andar lento, ¿era yo? ¿Dónde estaba la abuela que reía con su nieta, que cocinaba cantando, que tejía sueños en las noches de lluvia? ¿Se había ido con el último portazo de mi hija? No, estaba ahí, herida pero viva, y decidida a no dejar que el olvido me tragara. Vi una iglesia abierta y entré. No sé si fue por costumbre o por desesperación. Me senté al fondo donde nadie me viera y lloré. No recé, solo lloré, porque a veces el alma habla en lágrimas y Dios entiende igual. Recordé cuando mi nieta me decía que mi voz la calmaba, que mis abrazos la hacían sentir segura. ¿Ella también me olvidaría? ¿Crecería creyendo que su abuela se fue porque quiso? Me dolía pensar que algún día le contaran una versión en la que yo era la mala. Cuando salí, una señora se me acercó. Me preguntó si necesitaba algo, si tenía dónde dormir. Yo por orgullo le dije que estaba bien, pero ella insistió. Me llevó a un comedor comunitario. Me sirvieron arroz con frijoles y no recuerdo haber probado algo tan reconfortante en mucho tiempo. Escuché otras historias de abandono, de mujeres como yo, invisibles, descartadas por quienes más amaban. No me sentí mejor, pero me sentí acompañada. Y eso también es una forma de esperanza. Esa noche dormí en un refugio. Me dieron una cobija, un colchón delgado pero limpio. Me sentí segura. Por primera vez en días pude cerrar los ojos sin miedo. Soñé con mi nieta. En el sueño, ella corría hacia mí y me decía, «Abuelita, no te vayas». Me desperté con lágrimas en los ojos. No sabía si era un mensaje, un recuerdo o solo un anhelo, pero me dio fuerza. Me juré que no me rendiría, que si la vida me había quitado todo, entonces empezaría de nuevo, aunque fuera desde el suelo. Al día siguiente, una de las voluntarias del refugio me preguntó si quería participar en un taller para adultos mayores. «Aquí viene gente buena, abuelita. Aquí hay vida», me dijo con una sonrisa sincera. Dudé. Sentía que ya no tenía nada que ofrecer. Pero luego pensé, ¿y si esta es la puerta que Dios me está abriendo? Acepté, y ese simple sí cambiaría mi historia de una forma que nunca imaginé. Me quedé sentada en el borde de la cama, sin moverme, escuchando cómo las voces en la casa bajaban de volumen cuando pasaban cerca de mi puerta, como si hablaran de mí y al mismo tiempo quisieran que no los oyera. La noche anterior había escuchado a mi hija susurrarle al marido, «Mañana tiene que entenderlo, no hay más opción». No dijeron mi nombre, pero no hizo falta. Lo sentí clavarse en mi pecho como una astilla invisible. Mi yerno parecía menos convencido, o tal vez solo menos cruel, pero también menos valiente. Nadie venía a hablar conmigo de frente. Solo esperaban que me disolviera como un recuerdo viejo, como si la dignidad no tuviera derecho a hacer ruido. Esa mañana, mientras tomaba un poco de té, mi nieta se me acercó con los ojos enrojecidos. Me abrazó fuerte, tan fuerte como solo los niños saben hacerlo cuando algo les duele y no lo entienden del todo. Me dijo, «Abuelita, ¿puedes venir a vivir a mi escuela? Yo te escondo en mi casillero». Y rompí en llanto. Fue una ternura tan inmensa que dolía porque ella, siendo tan pequeña, ya estaba viendo cómo el amor puede ser desplazado por la conveniencia, y porque sabía que pronto tendría que despedirme de ella, aunque su pequeño corazón aún no pudiera dimensionarlo. La abracé largo rato,
como si ese fuera el último refugio que me quedaba. Mi hija apareció en la puerta, incómoda. Evitaba mirarme directo a los ojos. Me pidió que hablara con ella afuera, como si necesitara aislarme del cariño que aún resistía en esa casa. Caminamos en silencio por el pasillo, hasta que, sin rodeos, me soltó. Mamá, tienes que irte hoy. No podemos postergar más esto. Ya hablamos con una señora que te rentará un cuarto. Está cerca de aquí. No es tan malo como crees. Me quedé helada. No porque no lo esperara, sino porque cada palabra que pronunciaba lo hacía con una calma que me lastimaba más que si me gritara. No era rabia, era abandono envuelto en cortesía. Esa frialdad disfrazada de lógica práctica. Eso era lo que más dolía. Quise responderle muchas cosas, tantas que se agolparon en mi garganta como una estampida sin salida, pero solo pude decir: ¿así termina todo? Después de todo lo que viví por ti, ¿me dejas en un cuarto ajeno? Mi voz temblaba, no por miedo, sino por la indignación de sentirme descartada. Ella bajó la mirada, murmuró algo sobre los tiempos difíciles, sobre las prioridades, palabras vacías que no logran justificar lo imperdonable. Su esposo seguía en la sala, sin intervenir. Quizá porque sabía que lo que estaban haciendo era cruel, o quizá porque prefirió no cargar con la culpa. Pero el silencio de ambos me dejó claro. Ya no era bienvenida. Volví a mi habitación. No para empacar, sino para mirar mis pocas pertenencias y preguntarme cuáles aún me pertenecían realmente. Tenía fotos, cartas antiguas, un chal que me bordó mi madre y una caja con botones. Nadie quería esas cosas. Nadie. Eran mi vida entera reducida a un par de bolsas. Pensé en dejarlas ahí, como se deja una ofrenda en una tumba, pero luego recordé que si me iba sin nada, me iría también sin historia. Y mi historia, aunque nadie la valorara en esa casa, era lo único que me quedaba. Así que tomé cada objeto con delicadeza, como si recogiera pedacitos de mí misma. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, me quedé unos minutos parada, en silencio. Escuché a mi nieta llamarme desde el fondo de la casa. No supe si correr hacia ella o alejarme para evitarle el dolor, pero al final su amor fue más fuerte. Caminé hasta donde estaba, y ella, sin entender del todo, me dijo: «No quiero que te vayas, abuelita. Eres mi mejor amiga». Ahí supe que aunque me echaran de esa casa, mi presencia dejaría una semilla en ese pequeño corazón, porque los niños no olvidan la ternura verdadera, y algún día, cuando ella sea grande, recordará que su abuela no se fue expulsada por un mundo que no supo amarla. Y ahora, mientras me subo el taxi con mis bolsas y la mirada baja, solo me queda una certeza. No me voy derrotada. Me voy con dignidad. Tal vez mi hija me haya sacado de su casa, pero no podrá sacarme de su historia, porque aunque intente borrar mi nombre, fui yo quien la sostuvo cuando no podía caminar, quien la alimentó cuando no tenía fuerzas y quien la amó cuando nadie más lo hizo. Y eso, por más que lo niegue, vive en su sangre. El tiempo dirá si algún día lo recordará, o si como tantos otros se dará cuenta demasiado tarde. Esa noche dormí en el sillón de la señora Elvira, arropada con una manta que olía a lavanda y a pasado. Elvira me había hecho una taza de té y me ofreció una cama, pero yo no tenía fuerzas para aceptar tanta bondad. Cerré los ojos y solo pude ver el rostro de mi nieta, ese gesto de angustia cuando me dijo que su madre había decidido echarme. Cada vez que pensaba en su vocecita quebrada, sentía que algo dentro de mí se desgarraba. No sabía si era dolor, enojo o esa mezcla que se siente cuando uno ha sido traicionado por aquellos a quienes entregó el alma. Me preguntaba si Sofía también lloraría por mí esa noche, si extrañaría mi voz al contarle un cuento, pero sobre todo
Me preguntaba si alguna vez comprendería lo que su madre le estaba enseñando al tratar así a su abuela. Elvira me ayudó a hacer una lista de opciones. No tenía dinero, pero aún tenía dignidad. Pensamos en una casa para adultos mayores del barrio donde quizás pudiera ayudar en la cocina a cambio de una habitación. También mencionó una iglesia que tenía un albergue temporal para mujeres mayores en situación de abandono. Y aunque cada palabra me pinchaba el corazón, agradecí tener al menos un lugar donde caer. Le pedí que no llamara a mis hijos. Ya sabía lo que dirían. Excusas, silencio, o en el mejor de los casos, indiferencia envuelta en promesas vacías. Los había criado con todo el amor posible, pero hacía años que se habían alejado, arrastrados por sus parejas, por sus agendas, por una vida que ya no me incluía. Me dolía aceptarlo, pero la vejez no les parecía atractiva, mucho menos cómoda. A la mañana siguiente, Elvira me sirvió un desayuno caliente. Me quedé mirando el pan untado con mantequilla, recordando que durante años yo se lo preparaba a Sofía con una carita dibujada en mermelada. No pude evitar que se me escapara una lágrima, y Elvira la vio. Me acarició la mano con ternura. «No estás sola», me dijo. «Aquí todavía hay gente buena». Esa frase me sostuvo durante el resto del día. Salimos juntas a averiguar en la iglesia. Me recibieron con amabilidad, y aunque el lugar era humilde, había calidez en el aire. Me ofrecieron quedarme un par de noches mientras se resolvía algo más estable. Acepté, sintiendo por primera vez en días que tenía permiso de descansar, de no luchar sola. Esa tarde, mientras organizaba las pocas cosas que tenía en una bolsa de tela, recibí un mensaje inesperado. Era de una vecina que vivía frente a la casa de mi hija. Me decía que había visto a Sofía llorando en la ventana y que, al parecer, desde que me fui no había querido comer ni hablar con nadie. Sentí un estremecimiento. Quise correr, abrazarla, decirle que no era su culpa, pero también sabía que no podía volver a ese lugar donde no era bienvenida. Decidí escribirle una carta. Con manos temblorosas le conté cuánto la amaba, le recordé nuestros momentos juntas y le prometí que aunque la vida nos separara, yo siempre estaría con ella en el corazón. Se la dejé a la vecina, con la esperanza de que algún día, cuando fuera grande, Sofía entendiera la verdad. Mientras me instalaba en el pequeño albergue, conocí a otras mujeres que cargaban historias parecidas. Una había sido abandonada por sus hijos después de vender la casa que les dio toda la vida. Otra, enferma, fue dejada en la puerta de un hospital con una nota. Escucharlas me partía el alma, pero también me daba fuerza. No era la única, no era una excepción. El abandono a los mayores era más común de lo que uno imagina, pero también encontré en ellas una hermandad silenciosa, una red de apoyo tejida con dolor, sí, pero también con solidaridad. Cada noche compartíamos historias y risas tímidas. Por primera vez me sentí vista, no como una carga, sino como una persona. Al tercer día, llegó una mujer joven al albergue. Trabajaba para una fundación que apoyaba a mujeres mayores en situación de abuso o abandono. Se llamaba Mariana y tenía una energía luminosa. Cuando me escuchó hablar sobre mi situación, me tomó la mano y me dijo: «Tú mereces más. Esto no puede quedar así». Me ofreció asesoría legal gratis, ayuda psicológica y algo que me sorprendió: un programa que buscaba reinsertar a mujeres mayores en actividades laborales sencillas, como lectura en bibliotecas infantiles, talleres de tejido o cuidado de plantas urbanas. No solo sobrevivir, volver a florecer. Me quedé en silencio. Nadie me había hablado así en mucho tiempo. Me fui a dormir esa noche con algo distinto en el pecho. No era esperanza todavía, pero sí una chispa. Tal vez, después de todo, no era el final de mi historia. Tal vez ese último día en la casa, como dijo mi nieta, era el primer día de otra etapa.
Una donde no sería invisible. Una donde no tendría que suplicar cariño ni comprensión. Solo necesitaba dar un paso y luego otro. Caminamos juntas hasta la esquina, donde el camión ya se asomaba por la avenida. Me quedé en silencio unos segundos, solo observándola. Esa niña de trenzas despeinadas y voz temblorosa era mi fuerza, mi razón, mi vida entera. Cuando me abrazó por última vez, no me soltó enseguida. Me susurró al oído algo que aún retumba dentro de mí. Yo te voy a buscar, abuelita. Un día voy a vivir contigo. Y esa promesa infantil, dicha con lágrimas sinceras, fue lo que me dio un nuevo motivo para no rendirme. Subí al autobús sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, me rompería. Me aferré a mi bolso como si ahí dentro llevara mi historia entera. No tenía casa, no tenía techo, pero tenía dignidad. Nadie más iba a decidir mi final. Nadie más me iba a pagar. Quizá no tuviera una dirección escrita en un papel, pero en mi corazón se estaba formando un mapa. Uno que me llevaría lejos del desprecio y el abandono. Y quizá, solo quizá, de vuelta a los brazos de mi nieta algún día. Los días siguientes fueron difíciles. Dormí en un albergue, comí lo que podía y pasaba las tardes sentada en la plaza, tejiendo bufandas con los restos de hilo que me habían regalado. Muchos me miraban con lástima, otros con indiferencia. Pero hubo uno, un joven llamado Esteban, que se acercó un día con un pan y una sonrisa. «Señora, ¿puedo sentarme con usted?», me dijo. Yo asentí, sin saber que ese gesto cambiaría todo. Esteban resultó ser voluntario en una fundación que ayudaba a adultos mayores sin hogar. Me ofreció un cuarto en una casa compartida, donde vivían otras personas como yo. Por primera vez en semanas, dormí sin miedo. El colchón era duro, pero la paz que sentí esa noche fue más suave que cualquier sábana de seda. Me vi al espejo y no me reconocí, no por el cansancio, sino porque por primera vez en mucho tiempo había esperanza en mis ojos. Con el tiempo, empecé a contar mi historia en reuniones comunitarias. Muchas mujeres se acercaban después a decirme que vivieron algo parecido, que también fueron echadas, olvidadas, cambiadas por parejas, por dinero o por simple egoísmo. Algunas lloraban en silencio al escucharme. Fue ahí que entendí que lo que me hicieron no solo fue injusto, fue común, y que si yo no alzaba la voz, otras seguirían cayendo en la misma trampa del silencio. Así que decidí escribir mi historia. Con ayuda de Esteban y otros jóvenes, cada palabra fue tomando forma en un cuaderno viejo que encontré en la casa. Lo titulé La abuela que no se rindió, no porque quisiera venganza, sino porque quería que algún día, si mi nieta me buscara, pudiera leerlo, que supiera que no me fui derrotada, que su abuela luchó con el alma, por ella, por mí, por todas. Y así llegamos a este momento. Tú, que me estás escuchando ahora, eres testigo de mi verdad. No busco lástima, ni palmaditas en la espalda. Busco justicia, busco respeto y sobre todo busco que nunca más una abuela tenga que irse con una maleta en la mano y el corazón roto por palabras que jamás debieron decirse. Porque a veces todo lo que una abuela necesita es que alguien le diga, quédate, esta también es tu casa. Y así, con una maleta vieja, una carta inesperada y un corazón que se negó a rendirse, logré transformar el abandono en oportunidad, la tristeza en fortaleza y el dolor en esperanza. Mi nieta ahora corre por el jardín de la casa que compré con esfuerzo, y cada risa suya es una victoria contra todo lo que intentó derrumbarme. Si tú también sientes que te han dado la espalda, no te rindas. A veces la vida te está preparando para un renacer más grande de lo que puedes imaginar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar o recordar a alguien, déjame un like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite un poco de esperanza.
Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes el valor de una abuela con fe, con coraje y con amor verdadero.